Hola Ulises, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, continuando un poco lo que ya habíamos empezado a trabajar la última vez que les envié material, nosotros habíamos empezado a ver lo que tenía que ver con los reclamos del movimiento obrero y los ubicábamos más o menos aproximadamente a comienzos del siglo XX, ¿sí? A comienzos de este siglo XX se van a configurar, si se quiere, eh, una serie de nuevas estructuras mundiales que van a dar para 1914 la primera gran confrontación a nivel global que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Si nosotros hacemos un cachito de memoria, volviendo a lo que habíamos trabajado la semana anteriores, para fines del siglo XIX, los obreros organizados trataban de conseguir, si se quiere, de alguna manera, algunos tipos de representación, trataban de conseguir derechos y además de eso trataban de estar o de poder marcar una agenda que contuviera los reclamos que ellos tenían. Los estados nacionales, en ese momento, lejos de estar pensando en esa agenda de las necesidades de los sectores más postergados, están pensando en de qué manera se pueden seguir ampliando los territorios coloniales. Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los países centrales o las potencias europeas van a prácticamente eh, dominar absolutamente todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo van a dominar casi todo el mundo? A través de un sistema de colonias extra territoriales, es decir, que no que quedaban fuera de su territorio, las cuales algunas van a depender política y económicamente de las capitales y otras no van a depender políticamente, pero sí van a tener una dependencia económica, ¿sí? Es así que para esa época tanto Francia como Inglaterra, como Alemania, como Italia, van a ir desarrollando durante estos últimos años del siglo XIX y primeros años del siglo XX un fuerte proceso de expansión. A ese proceso de expansión ellos lo van a denominar imperio. Mientras más territorio tenga, más grande el imperio. Van a ir dominando los territorios africanos, los territorios americanos a través de una dominación económica y los territorios asiáticos. ¿Sí? Para principios del siglo XX, Inglaterra cuenta con eh, colonias en todos los continentes, salvo Europa obviamente, digamos, pero más allá de Europa, todos los continentes tienen colonias británicas. Eh, Francia va a ser algo parecido, y el crecimiento imperial va a ir produciéndose de tal forma que va a llegar un punto en el que los países van a empezar a competir entre sí por ver quién tiene más territorios. Y van a empezar a competir, además, cuando no haya más territorios que conquistar, y que los territorios conquistados entonces empiecen a ser espacios de disputa entre esas mismas potencias. Dentro de esto, Alemania es una potencia que se suma tarde. Alemania se va a sumar a este frenesí de conquista recién sobre el siglo XX, con una organización tardía, con un Estado que se conforma tarde. El Estado alemán como tal, como lo conocemos, se conforma recién a fines del siglo
del siglo XIX, es decir, por el 1800, y de esa manera Alemania, al llegar tarde, compite de manera desigual con las otras potencias, ¿sí? Entonces, esa competencia que se va a dar entre alemanes, ingleses, franceses, va a tener como resultado que los ingresos de las colonias empiecen a ser volcados cada vez de mayor manera en la incorporación de armas, en el sostenimiento de ejércitos y en la investigación de nuevas armas. ¿A qué se debe esto? A que como había que conquistar nuevos territorios y había que defenderlos una vez que se los conquistaba, los ejércitos empiezan a tener cada vez más relevancia dentro de esa lógica. Para 1914 hay un clima de profunda tensión en la zona europea debido al crecimiento exponencial de los ejércitos, y este periodo previo a 1914 se va a denominar la paz armada. Ustedes me dirán, ¿qué es esto? La paz armada fue una especie de tensa calma antes de la declaración de la guerra. ¿A qué se debe esa calma o esa tensa calma? Debido a que los países europeos van a empezar a competir de manera sistemática entre sí por ver quiénes son los que más territorios tienen. Como Europa no es unívoca, no es que hay una sola voz, sino que hay diversas voces, Alemania, que había quedado prácticamente afuera de la repartija, Inglaterra se había quedado con la India, tenía influencia sobre China, había dominado prácticamente medio África, tenía profundas raíces económicas en Latinoamérica, Argentina mismo, digamos. Muchísimas de las inversiones que para construcción de cosas o de vías o de caminos aquí lo hacían los ingleses, por lo tanto tenían, obtenían dinero de prácticamente todo el mundo. Alemania va a empezar a tratar de competir con estos otros países, y esa competencia va a ir configurándose en esta carrera armamentística que yo les decía, donde cada vez se incorporaban más soldados, cada vez se incorporaban más armas, cada vez se incorporaban armas nuevas, y esta tensa calma se va a romper en julio de 1914. En julio de 1914 se va a producir un asesinato donde un archiduque, que es una figura, básicamente es una figura del viejo orden, digamos, es una figura que había de casi que del medioevo, que sobrevivía. Un archiduque, el archiduque de Austria, va a ser asesinado por un activista serbio. Ustedes me dicen, ¿cómo la muerte de una persona desata una guerra donde intervinieron prácticamente todos los países de Europa y muchísimos países de otros continentes? Este archiduque, ¿sí?, tenía profundas, tenía buenas relaciones, era de Austria, tenía buenas relaciones con lo que era el Imperio Alemán, y este activista serbio respondía de alguna manera a Serbia tenía en este momento el apoyo de las potencias europeas como Inglaterra, Rusia en ese momento. Cuando esta situación se dé y el archiduque Fernando de Austria termine muerto, automáticamente el Imperio Austrohúngaro va a poner los cañones sobre
Serbia y va a invadir Serbia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de los austrohúngaros de invadir Serbia? Básicamente recuperar el daño o hacer escarmentar a la población serbia por ese asesinato. Automáticamente Alemania, que era aliado del Imperio Austrohúngaro, va a invadir Bélgica porque ésta se había declarado neutral. Rusia va a movilizar las tropas a la frontera en prevención o frente a una posible prevención de un ataque. Y Francia, que tenía algún tipo de relación con Bélgica, le va a declarar la guerra a Alemania, y automáticamente Inglaterra hace lo mismo. Los alemanes, que habían invadido Bélgica y avanzaban ahora sobre el territorio francés, en muy pocos días habían resuelto un terrible problema. Y es que en pocos días habían entrado en un conflicto prácticamente todos los países de Europa. Es muy importante explicar algo, y es que en este contexto de guerra que estamos viendo, que es la Primera Guerra Mundial, hay dos bandos. Por un lado está la Triple Alianza, que está formada por Alemania, ¿sí?, por el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y por el otro lado está el otro bando, que es la Triple Entente, que está formada por el Reino Unido, por Francia y por el Imperio Ruso. Ambas alianzas van a ir sufriendo cambios, y fueron muchas naciones las que ingresaron a diferentes bandos según iba avanzando la guerra. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano, el Reino de Bulgaria, se van a unir a lo que era la Triple Alianza. La cosa o el funcionamiento es de esta manera, digamos. Inglaterra, a los a los pocos días de haber declarado la guerra, tiene que movilizarse hacia territorio continental, porque los alemanes avanzan sobre Francia. Y este conflicto, que es la primera guerra a gran escala que la humanidad conoce, por eso se llama, o durante muchísimo tiempo se llamó la Gran Guerra. Después va a venir la Segunda Guerra Mundial, que se va a llevar puesto la cantidad de víctimas y demás que hubo con esta guerra. Y bueno, este conflicto es en sí mismo, digamos, súper complejo, debido a que es la primera vez que en territorio europeo se produce un conflicto de estas características o de esta magnitud, donde hay tanta gente involucrada. Se van a movilizar millones de soldados de los distintos países. Y bueno, para 1914-1915 vamos a tener un avance alemán muy, muy sostenido, que va a ser detenido en Francia, cerca de París. Y es un conflicto que se va a trabar ahí, y que va a entrar en una especie de equilibrio eterno hasta 1918. Es decir, desde 1914-15, cuando se forman las trincheras, es decir, las trincheras son estructuras, son pozos que se cavan, donde van a vivir prácticamente los soldados,
debido a que estaban en un equilibrio, se atacaban mutuamente, pero ninguno lograba sacar ventaja, por lo tanto era un equilibrio virtual. Hay una muy buena película que salió el año pasado, que de hecho fue nominada al Oscar, que se llama 1917, que está muy buena porque clarifica de alguna manera la vida de los soldados dentro de esas trincheras, ¿sí? Con el estrés y todo lo que sobrelleva, digamos, estar viviendo en una situación de tal nivel de tensión, porque uno no sabe cuándo deja de vivir. Entonces, una vez que se conforman estas trincheras, es que los soldados van a entrar en una especie de equilibrio hasta 1918, cuando ese equilibrio se rompa. En el medio va a haber juegos de alianzas, va a haber países que van a entrar de una alianza, van a entrar en una alianza, hay países que van a apoyar, pero no a participar del esfuerzo bélico, es decir, van a apoyar a un bando, pero no van a mandar soldados, apoyan a través de alimentos, ropa para la tropa, comida, etcétera. Entonces de esa manera se entra en esta especie de equilibrio donde de un lado hay una trinchera con alemanes, con austrohúngaros, con otomanos, y todos van a estar ahí. Y del otro lado están los ingleses, los franceses y los rusos. En el medio del conflicto hay países que van a entrar en crisis. Van a entrar en crisis debido a que el proceso de una guerra es terriblemente costoso y traumático. En primer lugar, por la cantidad de vidas que se pierden, y en segundo lugar, por la cantidad de recursos económicos que se usan para tratar de ganar una guerra. El caso más paradigmático es el de Rusia. Rusia es una economía profundamente primaria, es decir, produce comida y no mucho más que eso. No hay ningún tipo de valor agregado a lo que producen. Para 1917 Rusia va a tener un problema, y es que mandó a millones de soldados al frente, y esos millones de soldados que mandó al frente son los que no están en sus campos trabajando la tierra, por lo tanto empieza a escasear la comida. No hay trabajo porque las empresas han cerrado debido a que la gente no puede comprar porque no puede tener dinero, es decir, es una cadena. Si yo no puedo producir, yo trabajador, campesino, no puedo producir, no puedo vender, no tengo plata, no puedo comprar nada más. Es decir, se empiezan a quebrar esas cadenas de pago y Rusia va a entrar en una crisis económica, política y social gigantesca, donde se muestra o se visualiza una situación de injusticia enorme que venía de años, donde los campesinos eran profundamente pobres y las clases dirigentes, en ese momento el zar Nicolás, eran profundamente ricos y estaban en una desconexión total con el pueblo. Rusia va a tener un proceso revolucionario que lo vamos a ver después, pero Rusia entra en una crisis debido a esta Primera Guerra Mundial. Alemania va a entrar en una crisis después de esta Primera Guerra Mundial, ya lo vamos a ver. Y hay países a los que le va a costar muchísimo poder levantarse de esto. Ustedes piensen que durante 4 años, hasta 1918, que dura el conflicto, prácticamente toda Europa estaba concentrada en lo que pasaba en esos kilómetros de trincheras donde convivían soldados de distintos países que estaban esperando el momento indicado para poder matarse entre sí. Para 1917 empieza a quebrarse ese equilibrio debido a que va a haber ingresos a la Triple Entente, que son los ingresos de Japón y de Estados Unidos. El ingreso de Estados Unidos es vital para romper el equilibrio. ¿Debido a qué? Debido a la cantidad de armas,
y a la cantidad de tropas que va a aportar a ese frente, y de esa manera, con ese aporte, con ese dinero, lo que sucede o lo que va a suceder es que ese equilibrio virtual que había entre las dos trincheras empieza a ceder hacia un lado, y es que el ingreso de Estados Unidos a la guerra le da el empuje necesario a la Triple Alianza, a la Triple Entente, perdón, para sacarse ya de encima a los alemanes e irlos llevando lentamente a territorio alemán hasta que los van a derrotar en Alemania, y que finalmente el 11 de noviembre de 1918 Alemania decida, ¿sí?, rendirse, y con esa rendición y esas condiciones del armisticio salir como la gran perdedora del conflicto, ¿sí? Hay algo que está interesante poder explicar, y es que durante la Primera Guerra Mundial va a haber adelantos tecnológicos que se van a empezar a estudiar a partir de las necesidades bélicas. De esos adelantos tecnológicos que se van a empezar a estudiar por necesidades bélicas surgen los primeros aviones, y se van a empezar a producir por primera vez de manera de masa, es decir, los montajes de los aviones empiezan a ser en fábricas, ya no son una cuestión artesanal como eran hasta ese momento, sino que ya hay fábricas que se dedican a ello. Eso hace que el avión pase a ser una cuestión cotidiana de la vida de las personas, ya no lo veamos como una cosa extraña, sino que pasa a estar dentro de la cotidianidad. Va a haber adelantos en materia de medicina, debido a que obviamente los soldados heridos van a tener que ser atendidos, y esa atención demanda empezar a trabajar sobre esos soldados para que no se mueran. Por lo tanto, va a haber una infinidad de adelantos médicos que se van a dar a partir de la experiencia de la guerra, y va a haber una serie de avances tecnológicos en materia militar que van a dar paso, si se quiere, a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial en 1938. A ver, en resumen, básicamente, después de las grandes protestas obreras de principios del siglo XX, Europa, que había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial, basada básicamente en su poderío militar y en la capacidad de moverse a nivel ultramarino, van a entrar en conflicto los países europeos, debido a, obviamente, que cada vez hay menos territorios para poder conquistar. Eso obviamente era una problemática para las grandes potencias, debido a que ya no había más países. Es como si uno, no sé, estuviera buscando petróleo y de golpe el petróleo empieza a escasear. Obviamente uno va a pelear por conseguirlo. Estas tensiones imperiales entre las grandes potencias van a generar, digamos, que lentamente este proceso, digamos, entre en lo que nosotros denominamos, como yo le decía hoy, la paz armada. Esa paz armada que es una especie de momento previo a la crisis que se va a vivir en 1914 después del asesinato de un archiduque. La explicación del asesinato del archiduque como conflicto en sí, o como la chispa que inicia el conflicto, es entendible solamente si hay un contexto que apoye eso. Es decir, si hay una calma tensa que está esperando el más mínimo reflejo para poder explotar. Ulises, esta es la primera parte de la Primera Guerra Mundial.
yo la semana que viene voy a hacer otro video como este, como para explicar la segunda parte, el fin de la guerra y algunas cuestiones que hay dentro, como la Revolución Rusa, que nos quedan, ¿sí? Les mando un abrazo grande, cuídense, cuiden a su familia, quédense en su casa si pueden, traten de no deambular tanto, que esto lo tenemos que resolver entre todos, ¿sí? No es una salida individual. Les mando un abrazo y estamos en contacto.